¿Crees que lo sabes todo sobre las monjas? ¿Mujeres silenciosas y obedientes que pasan sus días en oración? En el siglo XII, una monja escribió unas cartas que sacudieron a toda Europa por su sinceridad. Su historia comenzó con inocentes lecciones de filosofía, pero terminó en un matrimonio secreto, venganza, la mutilación de un hombre y un encierro de por vida tras los muros del convento. Esta mujer vivió 40 años en un monasterio, pero afirmaba abiertamente que pensaba en su amado durante las oraciones. Su nombre era Eloísa, y su historia demuestra que incluso detrás de los muros de un convento pueden esconderse mujeres capaces de actos increíbles. Para comprender toda la profundidad de la tragedia de Eloísa, hay que imaginar cómo era la vida de una monja en el siglo XII. Los monasterios de aquella época no eran simplemente instituciones religiosas, sino verdaderas fortalezas, aisladas del mundo exterior por altos muros y estrictas reglas. El día de una monja comenzaba a las 4 de la mañana con una oración. Tenían que asistir a los oficios religiosos 7 veces al día. Entre las ceremonias, trabajaban, copiaban manuscritos, cuidaban el huerto, cocinaban. Las conversaciones eran mínimas y a veces estaban completamente prohibidas. El silencio era considerado una virtud. Las mujeres ingresaban a los conventos por diferentes razones. Algunas eran enviadas por padres que no podían pagar una dote. Otras eran obligadas por circunstancias políticas. Algunas buscaban refugio del mundo cruel. Pero pocas lo hacían por voluntad propia, impulsadas por una fe verdadera. Imagina esa atmósfera. Fríos pasillos de piedra donde el eco de los pasos rompe el silencio. Celdas estrechas con una sola ventana. Comida escasa y ropa áspera. Y lo más importante, un aislamiento total del mundo, de la familia, del amor. Para muchas mujeres, el convento no era un lugar de salvación espiritual, sino una verdadera prisión. Lo más doloroso era la separación de la familia. A las monjas se les prohibía salir del convento, y los familiares no podían visitarlas sin un permiso especial. Las madres que se veían obligadas a entregar a sus hijas al monasterio podían pasar años sin ver a sus niñas, y las hijas sufrían, sabiendo que nunca volverían a abrazar a sus madres ni ver crecer a sus hermanos menores. Las cartas eran el único vínculo con el mundo exterior, pero incluso ellas estaban sometidas a una estricta censura. La abadesa leía cada mensaje, y cualquier mención de alegrías mundanas o nostalgia por el hogar podía conllevar un castigo severo. Muchas monjas lloraban en secreto por las noches, soñando con una vida que jamás podrían vivir, pero lo más cruel era la separación del amor. En el siglo XII, los matrimonios se concertaban a una edad temprana, y muchas chicas ya conocían el enamoramiento cuando eran obligadas a tomar los hábitos. Debían olvidar el amor terrenal y entregarse al divino, pero el corazón humano no cambia de objeto tan fácilmente. En ese mundo apareció Eloísa, sobrina del canónigo Fulberto, una joven extraordinariamente instruida para su época. A los 17 años sabía latín, griego, estudiaba filosofía y era conocida en todo París por su aguda inteligencia. Su tío buscaba para ella un maestro digno y eligió a Pedro Abelardo, el filósofo más famoso de su tiempo, un hombre cuyas clases reunían a miles de oyentes. Abelardo tenía 39 años, estaba en la cumbre de su fama, pero nunca había conocido el amor verdadero. Se creía por encima de esas debilidades terrenales, pero cuando vio a Eloísa, su mundo se derrumbó. La belleza de la joven, su inteligencia, su pasión por el conocimiento, todo eso conquistó por completo al filósofo. Sus clases pronto se transformaron en algo más. Bajo el pretexto de estudiar textos antiguos, pasaban horas a solas, y entre ellos surgió una pasión que eclipsó toda razón. Más tarde, Abelardo escribiría: «Dejábamos más palabras de amor que de filosofía, más besos que argumentos». Cuando Eloísa quedó embarazada, el escándalo fue inevitable. Fulberto estaba furioso. El honor de su familia había sido mancillado. Abelardo propuso casarse con Eloísa, pero en secreto, para no dañar su carrera. En el mundo medieval, un clérigo casado no podía aspirar a altos cargos eclesiásticos. Eloísa se oponía al matrimonio. Sabía que destruiría el futuro de su amado. «Mejor ser tu amante que emperatriz», decía ella. Pero Abelardo insistió, y se casaron en secreto. Su hijo nació en Bretaña, en casa de la hermana de Abelardo. Lo llamaron Astrolabio, en honor al instrumento astronómico, simbolizando su amor por el conocimiento. Pero ni siquiera la maternidad pudo llenar el vacío que sentía Eloísa viviendo lejos de su amado. Fulberto, al descubrir el matrimonio secreto, no se calmó. Exigía que Abelardo reconociera públicamente a Eloísa como su esposa. Cuando el filósofo se negó, el tío organizó una cruel venganza. Una noche, unos hombres armados entraron en la casa de Abelardo y lo mutilaron, privándolo de su virilidad. Después de aquel trágico suceso, Abelardo decidió retirarse a un monasterio y obligó a Eloísa a convertirse en monja. Ella tenía solo 20 años cuando cruzó para siempre el umbral del convento de Santa Argenteuil. Imagínate sus primeros días en el claustro. En lugar de vestidos lujosos, una tosca túnica monástica.
En vez de estudiar filosofía, oraciones interminables. En lugar de conversaciones con las mentes brillantes de París, silencio y obediencia. Y lo más doloroso, en vez del hombre amado a su lado, solo recuerdos y melancolía. Eloísa no ocultaba que no había ingresado al convento por vocación. Decía abiertamente que su corazón no pertenecía a Dios, sino a Abelardo. Durante las oraciones, pensaba no en la salvación de su alma, sino en cómo abrazaba a su amado. La atormentaban los recuerdos de sus días felices, y cada noche se convertía en un suplicio. Pero Eloísa era una mujer fuerte. Con el tiempo, alcanzó una posición elevada en el convento. Se convirtió en abadesa. Su capacidad de gestión y su educación trajeron prosperidad al monasterio. Sin embargo, el éxito exterior no podía silenciar el dolor de su corazón. Tras 10 años de silencio, Eloísa se atrevió a escribirle a Abelardo. Había leído por casualidad su obra Historia de mis calamidades, una autobiografía donde él hablaba de su amor como de un error pecaminoso de la juventud. Aquellas palabras la hirieron profundamente. «Fui todo para ti, ¿y ahora llamas a nuestro amor un error?», preguntaba con dolor en su primera carta. Así comenzó un extraordinario romance epistolar que duró años. En sus cartas, Eloísa era valiente hasta la osadía. Escribía sobre cómo su corazón aún respondía al recuerdo de su intimidad, cómo soñaba con Abelardo durante las oraciones, cómo envidiaba a las monjas que nunca conocieron el amor y por eso no sufrían su pérdida. «Me habría sido más fácil no conocer nunca el amor que perderlo», confesaba. Sus cartas estaban llenas de emociones, celos, desesperación. Acusaba a Abelardo de haber dejado de amarla, de haber perdido el interés, ahora que la cercanía física se había vuelto imposible. Abelardo le respondía con más contención, instándola a olvidar el amor terrenal y dedicarse al divino. Pero entre líneas se leía la misma pasión. Luchaba consigo mismo, tratando de ser un monje recto, pero su corazón seguía perteneciendo a Eloísa. Su correspondencia se convirtió en un documento único de la época, un diálogo entre el sentimiento y el deber, entre la naturaleza humana y los mandatos religiosos. Eloísa defendía el derecho a amar, incluso si ese amor era pecado. Abelardo intentaba encontrar un equilibrio entre los dictados del corazón y las exigencias de la fe. «Si el emperador me ofreciera ser su esposa y señora del mundo, preferiría seguir llamándome tu amada», escribía Eloísa. Estas palabras conmocionaron a la sociedad medieval por su sinceridad y fuerza emocional. Eloísa vivió en el convento durante más de 40 años. Se convirtió en una de las mujeres más cultas de su tiempo, reformó la vida monástica y mantuvo correspondencia con las grandes mentes de la época. Pero hasta el último día, su corazón perteneció a Abelardo. Cuando en el año 1142 Abelardo murió, su cuerpo fue llevado, según su testamento, al convento de Eloísa. Se dice que, al ver el féretro con el cuerpo de su amado, por primera vez en muchos años apareció una sonrisa en su rostro. 22 años después, ella fue enterrada a su lado. Su historia sobrevivió a los siglos. Las cartas de Eloísa y Abelardo fueron leídas en las cortes reales, inspiraron a poetas y escritores. En su amor, la gente veía el triunfo del sentimiento humano sobre las convenciones sociales y las prohibiciones religiosas. La historia de Eloísa y Abelardo no es solo una crónica medieval. Es un relato de cómo el amor puede ser más fuerte que cualquier circunstancia, cómo puede sobrevivir incluso en las condiciones más adversas y seguir vivo a través de siglos de separación. En nuestros días, cuando nos quejamos de las dificultades en las relaciones, vale la pena recordar a Eloísa, quien durante 40 años permaneció fiel a su amor, viviendo entre los muros del convento. Su historia nos recuerda que el verdadero amor no conoce fronteras de tiempo ni espacio, que puede superar cualquier obstáculo y permanecer a través de los siglos como símbolo del más alto sentimiento humano. Si te ha gustado esta increíble historia del pasado, dale me gusta y suscríbete al canal. Tenemos muchas más historias sorprendentes sobre el amor, las intrigas y los destinos dramáticos de la historia. Escribe en los comentarios sobre qué personaje histórico te gustaría saber más en el próximo video, y no olvides activar la campanita para no perderte ningún episodio.